aborto. Así que si les parece, les cuento un poco cómo es el formato de este debate, que bueno, fue puesto sobre la mesa tanto con Agustín como con Gloria y Agustín, y bueno, hemos llegado entonces al formato de 2 bloques. En el primer bloque expondrá primero Agustín 6 minutos, luego Gloria otros 6 minutos, y luego tendrán 3 minutos cada uno para refutarse respecto de sus dichos. Eso será el primer bloque, y el segundo bloque es un bloque, acá está el desafío de poder, bueno, debatir respetuosamente, más que responsablemente. La idea es que tengan 10 minutos libres, donde puedan debatir, y si la cosa va bien y es fructífera, podemos pensar en otros 10 minutos. Esto está combinado y está acordado con ambos, en el sentido que el que defina que efectivamente podamos tener 10 minutos más sea quien modera el debate, o sea, yo. Si les parece y está claro, simplemente haré un gesto, atención a los dos, cuando quede 30 segundos, haré un gesto como para que vayan redondeando, y así, bueno, somos respetuosos con el tiempo de cada uno. Si les parece bien, es momento de comenzar a dar respuesta a una pregunta que muchos nos hacemos, si es posible ser libertario y estar en contra de la legalización del aborto. Comenzamos. Perdón, antes de arrancar, una breve precisión, que la pregunta es por la despenalización, según entiendo, ¿no, Gloria? Bueno. Sí. Exactamente. Bien. Entonces, despenalización del aborto, yo hablaba de legalización. Primer bloque, entonces, Agustín, tus 6 minutos. Bueno, yo quisiera estructurar mi argumento en virtud de 2 silogismos interconectados que Gloria va a tener que responder si quiere dar una respuesta sustantiva a la cuestión. El primer silogismo parte de una premisa mayor muy conocida por todos ustedes, que dice así: el libertarismo fundamenta su filosofía práctica, o sea, su ética y su política, en el principio de no agresión. Premisa menor: matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Por lo tanto, conclusión de este primer silogismo, el libertarismo no admite la matanza de seres humanos inocentes. ¿De dónde saco esto del principio de no agresión? Bueno, todos lo saben, de la literatura más importante que ha dado el movimiento libertario y sus intelectuales, empezando por Rothbard, por ejemplo, que la primera vez que cita la cuestión del principio de no agresión es en el año 1963, en su ensayo titulado La guerra, la paz y el Estado. Allí establece claramente que el axioma fundamental del liberalismo, en resumen, es que no se puede emplear la violencia contra un no agresor. Esto lo dice textualmente allí. Esto lo va a repetir después el Manifiesto Libertario de 1974 en su capítulo 2 titulado El Credo Libertario, y también va a aparecer en el prefacio de 1982 de La Ética de la Libertad. Respecto de Ayn Rand, que yo sé que Gloria es más bien randiana, bueno, Ayn Rand toda su ética la estructura en función del principio de no agresión. Esto está clarísimo, por ejemplo, en el capítulo 1 de La virtud del egoísmo, titulado La ética objetivista, donde dice puntualmente lo siguiente. Dice: el principio político básico de la ética objetivista es: ningún hombre tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra otro. Es decir, acá tenemos el principio de no agresión claramente establecido, lo cual nos permite elaborar un segundo silogismo que depende del primero. Ese segundo silogismo va a tener su premisa mayor, ¿sí?, la conclusión del primer silogismo. Esa premisa mayor dice lo siguiente: matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Premisa menor: un feto humano es un ser humano inocente, por lo tanto, conclusión: matar a un feto humano violenta el principio de no agresión. ¿A qué quiero ir con todo esto? Quiero ir a que la pregunta por la despenalización del aborto y si los libertarios pueden o no estar a favor de ella depende de una pregunta previa, que es cuándo empieza a existir ese ser humano al cual hay que proteger de la agresión de los demás. Es decir, si vamos a hablar del principio de no agresión como estructurante axiológico de la filosofía ética y política del libertarismo, necesitamos especificar en qué momento empieza a existir ese ser humano inocente al cual se refieren. Yo voy a intentar mostrarlo y defender la idea de que empieza desde la fecundación, con arreglo a la biología, a la genética, a la metafísica, y al final voy a hablar un poquito también de biopolítica. Empiezo por la biología. Voy a usar de la biología la teoría celular. Tiene 2 postulados fundamentales la teoría celular. Por un lado, la mínima unidad de vida es una célula. Segundo postulado fundamental: toda célula proviene de otra célula de la misma especie. Por lo tanto, si esto es así conforme la teoría celular, la primera célula embrionaria está viva y es parte de la especie humana.
¿Por qué está viva? Porque se desarrolla, se multiplica, se divide, ¿sí? ¿Por qué es parte de la especie humana? Porque proviene del hecho de la singamia, o sea, de la fusión de los núcleos de los gametos. Y no solo está viva y es parte de la especie humana, sino que además es totipotente, algo que explicaré brevemente en un ratito nada más. A su vez, gracias a la genética, por otro lado, sabemos que desde el momento cero, el embrión posee normalmente un cariotipo de 46 cromosomas completo que reafirma su pertenencia a nuestra especie. En estos 46 cromosomas completos ya podemos encontrar, por lo tanto, todos los genes de este individuo. Ahora bien, como dije antes, estas primeras células son células madres totipotentes, o sea, que son capaces de formar un individuo completo. Yo la he leído a Gloria tratando de comparar los espermatozoides, o sea, los gametos, con la célula madre totipotente, y esto es un error biológico garrafal. La célula madre totipotente es, como su nombre lo indica, totipotente. Un gameto es una célula muy especializada. La célula madre totipotente tiene la posibilidad de crear un individuo ella misma, ¿sí? Empezar con esa creación, algo que, insisto, empieza del momento cero. Entonces, la información genómica, además de este nuevo individuo, es diferente a la que presentan los cromosomas de sus progenitores. Y sus cromosomas son de un individuo humano que además ya podemos saber que es extremadamente joven si se miden, por ejemplo, que los telómeros de su ADN son muy largos, lo cual indica que es muy joven. Lo que nos individúa, en efecto, conforme la ciencia más moderna, es nuestra información genética. No hay fundamento entonces para decir que la condición de ser humano se adquiere gradualmente, porque desde el momento cero la pertenencia humana a la especie ya está presente biológica y genéticamente. Y esto, trasladado al lenguaje de la metafísica, podría llevarnos a afirmar lo siguiente, que el desarrollo de una potencia presupone la esencia de la cual se desarrolla. Es decir, que eso que se desarrolla como ser humano, si se desarrolla como ser humano desde el momento uno, tiene que tener entonces la esencia de ese ser humano. En acto primero, a ver, sus potencias de ser humano ya están en acto primero, como lo explicó muy bien Zanotti y otros filósofos que han seguido la tradición aristotélica, que es la misma que han seguido Ayn Rand, ¿sí? Entonces, como lo explicó además el padre de la genética moderna, Lejeune, si la vida no comienza con la fecundación, entonces no comienza nunca. Ahora, en último lugar, en mis últimos 30 segundos, quiero dejar asentado la cuestión de la biopolítica. Entiendo que Gloria Álvarez es politóloga también, entonces supongo yo que debe manejar el paradigma de la biopolítica, porque con arreglo al paradigma de la biopolítica podemos comprender a su vez que el aborto, ya sea despenalizado o legalizado, siempre es una política estatal. Siempre está detrás una política de control demográfico tal como la empiria histórica del siglo XX y del siglo XXI ha mostrado. Los ejemplos sobran. Informe Kissinger del 74, informe Rockefeller para el gobierno de Estados Unidos en el 72, el crecimiento del presupuesto para el control de la población en el resto del mundo durante la época de Lyndon Johnson. Por ejemplo, la conferencia de la ONU del 94 en el Cairo sobre la población y el desarrollo, etcétera, etcétera. Así que si Gloria quiere responder esto, va a tener que negar mis dos silogismos, mi información biológica, genética y biopolítica. Muchas gracias, Agustín. Muchas felicidades por el conocimiento biológico que tienes. Creo que podrías también hacer clases de evolución para que todos los latinoamericanos que aún niegan la evolución y creen que venir del mono es pecado, entendieran un poco mejor de qué se trata. Ahora, vamos a lo que venimos. ¿Qué es el movimiento libertario? El movimiento libertario arranca en el siglo XX, llevando el liberalismo clásico a temas que nunca antes fueron discutidos dentro del libertarianismo, y cree en las mentes libres y en los mercados libres. Rothbard no es el único libertario. Yo, de hecho, no soy rothbardiana, no soy anarcocapitalista. Entonces, ve tú a saber las incongruencias entre el NAP, cuando el tipo estaba a favor del aborto y decía que la mujer, pues como la propiedad privada primera y como ella autosostenible, podía entonces tener un aborto. Pero hablemos entonces dentro del movimiento libertario, donde el medio líder en este planeta, que es Reason, de noticias, información, cultura, política y economía libertarias, nos dice que el 71% de libertarios actualmente es pro-choice, mientras que el 29% es pro-vida. Ahora, dentro de los libertarios pro vida, ninguno propone lo que tú propones, Agustín, ninguno es estatista. De hecho, los libertarios pro vida proponen cuestiones que tú
te opones a, como la adopción homoparental o el sexo oral, como sustitutos, digamos, de una medida estatal. Y pues si eso no es suficiente, el Partido Libertario de Estados Unidos, por ejemplo, dice que el gobierno debe estar completamente apartado, dejando el asunto en manos privadas, porque el aborto es un tema tan sensible que una medida estatista no lo va a componer. De hecho, libertarios como el candidato al Partido Libertario Harry Brown dicen, independientemente de lo que creemos que es un aborto, sabemos una cosa, el gobierno no funciona y es incapaz de abortos igualito que es eliminar la pobreza, la inmigración o las drogas, haciéndole una guerra a la pobreza, a la inmigración y a las drogas con subsidios. Lo mismo incluso Rand Paul, que es uno de los favoritos libertarios y él siendo pro vida, dice que la decisión no debe ser federal, debe ser de cada estado. Michael Bardanik, también del Partido Libertario, dice, me opongo al control del gobierno respecto del aborto, porque darle más control al gobierno sobre el tema va a llevar a más abortos en lugar de a menos. El péndulo entre derecha e izquierda lo que hace es que haya o un gobierno que te los prohíba o que incluso un gobierno así de grande que te los prohíbe, te los puede imponer, como es el caso de China. Entonces, Agustín, lo primero es, si tú eres libertario o te identificas como un libertario, que es, repito, lo que la enciclopedia de libertarianismo menciona como tal, que por cierto también es fuente, que en la sección de aborto es clara en decir que 70% de los libertarios son pro-choice y 29% pro-vida. Una enciclopedia, por cierto, firmada por más de 150 libertarios de todo el mundo, incluyendo a conservadores como Alex Chafuen. Entonces, si vamos a estar de acuerdo en el compendio, que ojalá los socialistas y los conservadores tuvieran un compendio para darnos a conocer qué piensan del aborto, de las drogas, de los mercados, de los subsidios, pues este es uno de ellos. Ahora, no solo ahí, sigamos con Reason. Ronald Bailey, el corresponsal de ciencia para el medio libertario Reason, también pro-choice. John Stossel, el periodista número 1 libertario del mundo, pro-choice. Brian Kaplan, también libertario pro-choice. Y Juan Ramón Rayo, María Blanco, autores de este libro, donde también el trumpismo no es libertario, pro-choice. Juan Pina, del Partido Libertario Español, pro-choice. José Venegas, pro-choice. Ricardo Manuel Rojas, pro-choice. María Blanco, pro-choice. Tom Palmer, homosexual, libertario, uno de los libertarios más conocidos a nivel mundial por llevar los mercados libres incluso en África, pro-choice. Y así puedo seguir con la lista de personas, pero ojo, incluso los libertarios pro vida, como Kerry Baldwin, a diferencia de ti, Agustín, no piden que el gobierno en este momento, un gobierno estatista y completamente inútil, pueda hacer algo para eliminar los abortos. Antonella Martí, también, gente que está en caminos de libertad, como María Martí, Iván Carrino, Stephen Hicks, pro-choice, donde tú también has concursado y has estado con esta gente. Entonces, si todos estos libertarios pueden convivir sabiendo que se puede ser pro vida y se puede ser pro-choice, porque en la literatura está demostrado que de lo que se trata esto es de si creemos que hay dos sujetos de derecho o un sujeto de derecho en base al ius naturalismo, que es el derecho que los libertarios usan, no el derecho positivista, pues nos encontramos con que los libertarios, y para saberlo es bien fácil, hacer el diagrama de Nolan. Yo no sé si tú ya hiciste el diagrama de Nolan, pero es más específico que la mayoría de propuestas de candidatos presidenciales latinoamericanos. Te habla de tu postura al medio ambiente, a los impuestos, a los mercados libres, y ahí es facilito saber si tú eres libertario o no. Ahora, todo lo que te digo es lo siguiente: no importa si yo mañana me muero, si me vuelvo musulmana o me vuelvo budista, la literatura libertaria es clara. Los libertarios son pro vida y no buscan al Estado para encarcelar mujeres. Y los libertarios que son pro-choice, a diferencia de lo que muchos seguidores tuyos dicen mintiendo, no buscan que el Estado subsidie los abortos con los impuestos ajenos. Y otra cosa, lo que dices o dicen de liber progre, de hecho en la enciclopedia libertaria está la entrada del left libertarianism. Y el left libertarianism son personas que se oponen a que los recursos ambientales sean propiedad privada. Ni yo, ni ninguna de las personas que te acabo de mencionar se oponen a que los recursos medioambientales sean propiedad privada. Por lo tanto, esos términos como liber progre no van.
Si te parece, Agustín, a partir de ahora comienzan tus 3 minutos de derecho a réplica o para refutar. Lamento yo que no se haya respondido absolutamente ningún argumento y que todo lo que se haya hecho fue coleccionar libros sobre el escritorio para mostrar de que muchos hombres libertarios y muchos pensadores libertarios están... Perdón, Agustín. Luego puedes hablar vos. No, te doy los segundos, pero solo una cosa. Gloria. Bueno, no era lo que habíamos acordado, Gloria. Déjame hablar. Lo que acordamos es hacer presentaciones y luego responder preguntas. No seas intolerante, Gloria. Vamos. Voy a tomar mis 3 minutos y después vos podés hablar lo que vos quieras durante tus 3 minutos y después hacemos un diálogo abierto. Por eso fue que yo pedí que hiciéramos un diálogo abierto para que sea más divertido, cosa que vos no tenías muchas ganas de hacer. Pero a ver, Diego, ¿puedo tener mis 3 minutos? Vamos, 3 minutos, Agustín. Yo lamento que Gloria no haya respondido ningún argumento, ni biológico, ni genético, ni filosófico, ni metafísico, ni biopolítico. No respondió absolutamente nada. Es decir, yo estoy además, digamos, discutiendo no desde lo que dijo este o aquel, o quién escribió este libro o este otro, porque vos lo que estás haciendo, Gloria, es confundir las ideas con las personas. Vamos a la idea fundamental que estructura la ética y la política del libertarismo, y ese es el axioma del principio de no agresión, que a vos te obliga a tratar de determinar en qué momento empieza la vida a la cual no se la puede agredir. Por lo tanto, este debate te va a llevar, Gloria, a no tener que coleccionar libros sobre la mesa para mostrarle al público que los tenés, ni resguardarte en la enciclopedia libertaria que es tu Biblia, y haces las veces de una teóloga o de una a ver, es como si estuvieras reivindicando a sacerdotes, obispos y al papa del libertarismo. No, estamos discutiendo ideas. Entonces, ¿quién dijo qué y esto y el otro? No tiene sentido. Las constataciones estadísticas tampoco tienen sentido, Gloria. Que vos me digas el 30% piensa esto, el 20%, el 70% piensa esto otro. ¿Qué importa? Vos tenés que atacar las ideas. Salvo que te estés dedicando a la ciencia estadística y quieras discutir estadísticas y demás, pero yo te estoy ofreciendo una estructuración argumental muy clara, dividida en 2 silogismos que están respaldados por todos los argumentos que he dado en mis 6 minutos. Vos has utilizado tus 6 minutos para hablar sobre el tema de los liberprogres, que yo estaría en contra del sexo oral, que yo sería un estatista, que a los conservadores y a los socialistas nos falta tener nuestra propia Biblia, la enciclopedia libertaria. No sé te declaras conservador. Bueno, que Ron Paul, también Ron Paul tenía un libro que se llamaba Abortion and Liberty, donde vinculaba el aborto con la Unión Soviética y con el nazismo, Gloria. Entonces, sí, si querés vamos a discutir, a ver cuántos piensan esto, cuántos piensan los otros, y hacemos un club, ¿no? A ver quiénes son más, a ver si el club puede funcionar. A mí me gustan más las discusiones de ideas, las discusiones filosóficas. Yo estoy frente a una politóloga como vos, que yo pienso que puede discutir, por ejemplo, de biopolítica, Gloria, más que estar poniendo los libros sobre la mesa. Entonces, discutamos, por ejemplo, cuál es tu posición respecto de la biopolítica abortista, que incluye no solamente legalización, sino también despenalización. Discutamos cuándo empieza la vida humana, en virtud de la cual podemos establecer si el principio de agresión, de no agresión, se cumple o no se cumple en el hecho del aborto. Eso es lo que hay que discutir. No, si María Blanco piensa esto, si Juan Ramón Rayo piensa lo otro, si y fulanito y menganito creen lo otro. Discutamos ideas, Gloria. Yo ya tengo que cerrar porque no me queda más tiempo, pero la verdad, yo pensaba venir a tener una discusión de filosofía y no una discusión de religión, y al parecer la que está argumentando como si fuese una fundamentalista religiosa sos vos. Bien, Gloria, entonces, a partir de ahora, tus 3 minutos. A ver, Agustín, no te respondí porque no sé si entendiste las reglas del debate. Lo primero es presentar nuestros argumentos. Entonces, yo estoy presentando argumentos basados en estadísticas, en literatura libertaria, porque aquí no venimos a discutir si el aborto te gusta o no te gusta. Venimos a discutir si los libertarios podemos o no estar a favor de la despenalización del aborto. Entonces, dentro de eso, te respondí lo de Rothbard. Ahora, Rand, por favor, Agustín, vos deberías de saber que Rand es objetivista y no libertaria. Por eso no estoy usando autores objetivistas. La propia Rand decía que los libertarios eran unos hippies asquerosos de derecha.
y se la pasaba, de hecho, peleando con Rothbard. Entonces, yo no estoy usando a Rand en este debate porque yo vine a un debate sobre si los libertarios, entendiendo el movimiento libertario, pueden estar a favor de la despenalización del aborto o no. Y te he demostrado con evidencias, con ideas, porque, por cierto, la de la frase de que se atacan ideas, no personas, soy yo. Los que se han dedicado a atacar a mi persona son tus fans. Pero qué bueno que ya te declaraste como conservador cuando dijiste nosotros los conservadores y los socialistas. Lejos esto de ser una Biblia, Agustín, como lo es tu libro, que dice lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer. Esto te da diversidad en el tema del libertarianismo, diversidad de posiciones, en la legalización de las drogas, en el medio ambiente, en el aborto. No existe, por ejemplo, en esta enciclopedia la palabra paleolibertario, pero sí hay una entrada sobre la pornografía y otra de la psiquiatría y de la prostitución también, y los argumentos a favor de despenalizarla o no. También, por supuesto, el hecho de que los libertarios pro vida no son Entonces me alegro que te hayas deslindado del libertarianismo y que te consideres conservador. Eso es lo más positivo que puede pasar, porque podemos nosotros querer mercados libres, pero eso no nos obliga ni nos colectiviza a tener que dar la batalla juntos. Tú has hecho lo tuyo sin necesitarme a mí. Yo he ido a arriesgar la vida a Venezuela sin necesitarte a ti. Entonces, si podemos entender que yo soy libertaria, que tú sos conservador y que desde tu trinchera buscas que el Estado tome soluciones donde los libertarios pro vida, como Katie Baldwin, como Stephanie The Reason, como muchísimos otros libertarios pro vida que proponen cosas como la adopción homoparental, que tú sí condenas en tu libro, como soluciones, y el mismo Ron Paul que dice ninguna ley jamás va a venir a acabar con los abortos. Solo una sociedad lo suficientemente moral. Pero como Alejandro Bongiovanni dijo hace poco en su escrito en el Cato Institute, el liberalismo o el libertarianismo, para no confundirlo con porquería, porque su ética es mínima, es mantener a cada quien sin agredir, y eso significa el derecho de cada mujer de ser madre cuando ella quiera. Y ustedes se han encargado de dar mentiras diciendo que los libertarios buscan que los impuestos paguen los abortos. Eso no es verdad. Que existe un término como liberprogre tampoco es verdad. Bien, hasta ahí entonces el primer bloque.